Luego vienen las partes finales, son las referencias bibliográficas, los anexos y el currículum vitae. Tiene que estar ya listo ese currículum. Ahora, en la referencia bibliográfica, esto es importante, ya tenemos que hablar de eso porque ya van a ir ustedes ya con el marco teórico tienen que comenzar a recolectar las referencias. Acá tienen que hacer un listado bibliográfico de todas las fuentes consultadas para sustentar el contenido del proyecto. Solo se anotan las referencias documentales que realmente se consultaron. No se trata de impresionar con un gran número de documentos, sino de indicar la bibliografía que sirvió de apoyo. Tienen que hacer uso de las normas IEE, que vamos a ver enseguida, que tienen una cierta diferencia con la APA, ¿no? Porque por lo general, hasta ahorita casi todos hacemos nuestros documentos con normas APA, pero ahora vamos a utilizar la IEE como corresponde. Y los anexos, finalmente los anexos dice, incluye información complementaria, imágenes, muestras de los cuestionarios utilizados, un nuevo programa computacional, análisis estadístico adicionales, guiones de observaciones o documentos, esquemas, etcétera, son útiles para describir con mayor profundidad ciertos aspectos sin distraer la lectura del texto principal del reporte o evitar que rompan con el formato de este, ¿no? Entonces, es la explicación de los 5 capítulos. Hasta el 3 ya lo tenemos listo. El capítulo 4 lo van a comenzar a trabajar ya ahora hasta proyecto grado 2 y después del proyecto grado 2 van a seguir hasta la defensa de tesis. Ahora quiero tocar un poquito el asunto de la referencia bibliográfica, porque ya un poquito son las normas IEE, ya tienen cierta diferencia con las normas APA, que es lo que siempre, el IEE por si acaso es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿no? Un instituto, una corporación americana. Este instituto fue creado incluso es del año 1884, creado por Thomas Alva Edison, el inventor de la luz eléctrica, Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, Franklin Leonard Pope, el que tiene que ver con los pararrayos, entre otros, ¿no? Eh, bueno, algunos estándares del IEE, por si acaso, es el Ethernet, es el WiMAX, el Wi-Fi, Bluetooth, ¿no? Esos son los principales, es una institución muy respetable. Entonces, ellos tienen una norma de referencia para cita y referencia. Y esa es lo que vamos a utilizar porque es científica, es para proyectos de grado, para reportes de tesis, para artículos científicos, etcétera. Por ejemplo, solamente le voy a dar un ejemplo y ya ustedes investigan un poquito más. El modelo, por ejemplo, dice en un texto cualquiera, el modelo propuesto ha demostrado ser eficiente, aquí en uno. En la diferencia con APA, aquí por ejemplo, uno es el autor, Hochaka, autor. La diferencia con APA, APA decía autor, el apellido y el año, 2021, por ejemplo, ¿no? Autor y el apellido. Así dice el APA. Pero ahora vamos a utilizar el IEE donde está numerada. Y aquí en en la lista de referencia ya está el número 1, por ejemplo, ¿no? Se trata, ¿quién dijo esto? El señor JK autor, el título del paper, y es por ejemplo, es de acá, etcétera, etcétera. Y cuando se trata de un libro, acá va el título del libro, segunda edición, etcétera, etcétera. Y cuando se trata de una página web, aquí está la página web, ¿no? Este es un ejemplo. Entonces ustedes un poquito vean eso y lógicamente tienen que hacer. Seguramente el Word está preparado como para tener referencias bibliográficas en estilo APA, ¿ya? Entonces hay que ver cómo lo vamos a hacer ahora, ¿no? En el Word. Pero tiene que ser esta de acá. Bien, entonces esa es la novedad en cuanto a la referencia. Entonces este es el formato básico que debe seguir. Ahora vamos a hablar del cronograma de actividades. Cuando ustedes estén ya trabajando en el capítulo 4 y antes de comenzar el capítulo 4, quiero volver hacia atrás.
El capítulo 4 es el diseño de proyecto. Aquí tiene que decir qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Ya tenemos, la metodología nos dice que nos orienta qué es lo que hay que hacer, cuáles son las actividades. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estas actividades? ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? ¿Cómo vamos a planificarla hasta que se termine? Para ello es muy útil hacer un cronograma de actividades, ¿ya? Entonces, vamos a encararlo todo eso antes de comenzar el diseño, el capítulo 4 el diseño. Es recomendable hacer un cronograma de actividades. ¿Y qué es el cronograma de actividades? Esta es una herramienta utilizada para planificar y organizar las tareas necesarias para alcanzar un objetivo o completar un proyecto en un periodo de tiempo determinado, justo para lo que queremos, ya sea en el ámbito académico, empresarial o personal. El cronograma de actividades facilita la coordinación de actividades mediante diagramas de Gantt. Seguida vemos. En términos simples, es una representación gráfica que muestra las actividades que deben ser realizadas, su duración y la fecha en que deben ser completadas para concretar un objetivo específico. Realizar un cronograma es sumamente sencillo. Solo se deben tener claro las actividades a realizar, el tiempo estimado de duración de cada una de ellas y los recursos a implementar para, a partir de allí, crear un diagrama de Gantt, que es la representación gráfica del cronograma de actividades. Lógicamente que para crear un cronograma de Gantt tenemos que utilizar algún software, ¿ya? Algún software, es decir, alguna aplicación sencilla. Por ejemplo, hay tres aplicaciones populares para elaborar cronogramas y creo que son hasta gratuitas toditas, pero de todos modos, antes de elegir cualquiera de ellos, si ustedes están trabajando en alguna empresa, entonces pregunten que el sector de planificación o de ingeniería, qué tipo de cronograma está utilizando, qué aplicación, entonces para utilizar eso, ¿no? No es necesario que estén eligiendo otro. Entre los más populares están el Microsoft Project, casi en todas las empresas utilizan este. Esta es una herramienta más utilizada para la planificación y gestión de proyectos, con funciones avanzadas del diagrama de Gantt. Van a ver que es sumamente sencillo. O también pueden utilizar Trello, eh, aunque está basado en tablero Kanban, se puede integrar extensiones de Power Apps o añadir funcionalidad de diagramas de Gantt, o también se puede utilizar el Asana con timeline, línea de tiempo. Asana ofrece la vista de línea de tiempo. Está interesante, que permite crear diagramas de Gantt para visualizar y organizar las tareas de proyecto. Entonces, ustedes preguntan en su empresa o donde están trabajando, en la institución a la que pertenecen, cuál es la aplicación que utiliza para un cronograma de actividades, ¿no? Todo lo que tenga que ver con ingeniería, con implementación, con construcción, todo eso, necesariamente utilizan una aplicación para el cronograma de actividades. Y vamos a ver cómo funciona, con un ejemplo. Bueno, antes de eso, tienen que recordar que hay 7 pasos para elaborar el cronograma. Esto tiene que estar claro. O sea, vamos a suponer que ya eligieron la aplicación, por ejemplo, que sea Microsoft Project, y ya eligieron. Los pasos para elaborar el cronograma son los siguientes. Primero, tienen que definir los objetivos del proyecto o actividad. Ya los tienen. Antes de empezar o hacer un cronograma, es importante tener claro los objetivos que se quieren alcanzar con el proyecto que se está planificando. Dos, hacer una lista de todas las actividades. Escribe una lista detallada de todas las actividades necesarias para cumplir los objetivos. Ya las tiene. Es importante que cada actividad sea específica y clara. Tres, determinar la duración de cada actividad. Una vez que se tenga la lista de actividades, determine cuánto tiempo tomará cada una. Para hacer esto, consulte a las personas que estarán involucradas en cada actividad y pídale una estimación de cuánto tiempo necesitarán para completarla. 4. Identificar la secuencia de las actividades. Determine cuál es el orden lógico en el que deben llevarse a cabo las actividades. Algunas actividades podrían depender de otras,
por lo que es importante establecer una secuencia que tenga sentido. Van a haber otras actividades que se pueden realizar simultáneamente. Luego tienen que asignar los recursos para cada actividad. Identifique qué recursos serán necesarios, por ejemplo, materiales, herramientas, personal, etcétera, y asigne estos recursos a cada actividad. Luego, una vez que tengamos todo eso y escrito en la aplicación, veremos luego, van a crear un diagrama de Gantt, que es una herramienta útil para visualizar un cronograma de actividades. En dicho diagrama, cada actividad se representa como una barra horizontal y la duración de cada actividad se muestra en la barra. También se muestra la secuencia de actividades y de la asignación de recursos. Hay otras empresas que les gusta una línea de tiempo, entonces ya pueden utilizar esa otra aplicación que se llama Asana. Por último, revisar y ajustar el cronograma. Una vez que se haya creado el cronograma, revíselo para asegurarse de que tenga sentido y que se puedan cumplir los objetivos en el tiempo previsto. Si es necesario, haga ajustes para asegurarse que el cronograma sea viable y realista. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de un cronograma para una construcción, que ahorita es más fácil visualizar para todos. Aquí están. Ustedes abren la aplicación, han elegido Microsoft Project, etcétera, y tienen que escribir. Por ejemplo, tienen que, ya ustedes se fijan estos espacios, ¿no? Primero, que necesitamos hacer la construcción de una casa, por ejemplo, ¿no? Primero está el diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico tiene 2 semanas de duración, del 1 de marzo del 2023 al 8 de marzo del 2023. Los recursos son un arquitecto, software de diseño. Después de estar el diseño arquitectónico, entonces tenemos que preparar el sitio, que nos da 2 semanas, de tanto a tanto. Aquí necesitamos excavadoras, camiones, operadoras. Después la cimentación, 3 semanas, equipo de construcción, cemento, acera, los recursos. Después la estructura de construcción, 6 semanas, de tal fecha a tal fecha, equipo de construcción, madera, etcétera. Luego instalación de servicios, electricidad, plomería, etcétera, 1 semana del 28/05 al 04/06. Recursos, electricista, plomero, materiales. Luego trabajo de acabado, pintura, revestimiento de suelos, etcétera. Aquí trabajadores materiales, inspección final 1 semana, acá está un inspector, luego entrega de proyecto, aquí está el equipo de construcción. Listo. Entonces acá hemos escrito hemos listado todas las actividades que se necesitan para un proyecto de construcción. Ahora, con esto, simplemente tienen que decirle al sistema, señor joven, yo quiero un diagrama de Gantt. Y aquí le va a sacar el diagrama de Gantt. Este es el famoso diagrama de Gantt. ¿Ya? Donde nos dice, por ejemplo, aquí está durante el tiempo que le hemos dado, primero el diseño arquitectónico. Concluido el diseño arquitectónico, tenemos que preparar el sitio, después tenemos que cimentarlo, después tenemos que construir la estructura de la construcción, tenemos que instalar los servicios, luego el trabajo acabado, pintura, revestimiento, luego la inspección final y la entrega de proyecto, ¿no? En el caso de los proyectos que ustedes tengan, puede ser que haya algunos que se puedan llevar simultáneamente. Por ejemplo, junto con la implementación se puede llevar a cabo el desarrollo por ejemplo, de algoritmos para predecir el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el diagrama de Gantt. No hay eh, mucho misterio, no hay mucha ciencia, simplemente una aplicación que nos diga cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, seguramente en su empresa ustedes encontrarán una persona que maneje esto, ¿no? Principalmente los de ingeniería manejan todos estos diagramas. Ya, si no pueden con el Microsoft Project, entonces el que está utilizando la empresa que es mucho mejor, o es decir, para hablar el mismo idioma, a pesar de que todos los diagramas muestran lo mismo. Ya, entonces tienen que hacer un diagrama, un cronograma de actividades con esto de acá. Y con ese cronograma de actividades, entonces, hecho el cronograma, entonces ya ustedes tienen que comenzar. Van a hacer esto, van a hacer lo otro, etcétera, etcétera.